En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos a En Primera Plana, una coproducción de Radio Francia Internacional y France 24 en español. Cada semana analizamos diversos asuntos de la actualidad y esta semana en esta mesa están con nosotros ya Gaspar Estrada, director ejecutivo del Observatorio de América Latina del Instituto de Ciencias Políticas de París. Bienvenido, señor Estrada. Hola, Carlos. Un gusto estar contigo y con tu auditorio en este nuevo proyecto. Muchas gracias. Y contamos también con Danay Rivadeneira, corresponsal aquí en Francia de radioprogramas del Perú, la radio líder en Perú. Señora Rivadeneira, bienvenida. Muchas gracias. Buenos días con todos. Con ellos dos vamos a analizar el caso de corrupción que azota Latinoamérica. Hablamos del caso Odebrecht y esto es En Primera Plana. Bueno, pues ya son 12 los países de América Latina azotados por el caso Odebrecht, en los que funcionarios de más alto o menor rango han sido beneficiados por sobornos, por beneficiar contrataciones públicas para la constructora brasileña, y así lo ha reflejado la prensa latina en los últimos meses. Pongamos algunos ejemplos. Por ejemplo, el diario La República de Perú, la Fiscalía tras la ruta del soborno de Odebrecht. También en Argentina, el diario Clarín señala el nombre de 42 cargos argentinos implicados en la trama. Y más de forma general, el diario El País en España ha titulado «El tsunami de corrupción implica a toda Latinoamérica». Señor Estrada, para empezar me gustaría hacer algo de didáctica con los telespectadores. ¿Cómo surge todo el escándalo de Odebrecht y sobre todo cómo se ramifica por todo el continente? Bueno, me parece que es una pregunta central para entender lo que está pasando hoy en día en América Latina. El escándalo Odebrecht es parte de una investigación mayor que se originó en Brasil, que es el país sede de esta constructora. Que sin embargo se ha diversificado en los últimos años en diversos negocios, como el sector petroquímico, inclusive en el sector textil, y hace parte de un escándalo llamado Lava Jato. Es el nombre de una investigación que surgió en 2014 en Brasil y que involucra, de la misma manera que Odebrecht, a empresarios de grandes empresas, en particular del sector de la construcción, con políticos y también con consultores de comunicación. Y es este entramado que se ha venido desmembrando no solo en Brasil, en la cual la justicia ha tenido un rol muy proactivo, inclusive se ha vuelto el centro de un protagonismo político en la escena institucional de ese país, y también esto ha tenido ramificaciones en América Latina. Ahí no es tanto las fiscalías de los países de América Latina que han tomado la iniciativa, sino que ha habido dos frentes. Por un lado, la justicia brasileña en estas investigaciones pues ha descubierto transferencias bancarias hacia políticos, empresas de otros países de América Latina. También existe el caso de África, pero bueno, para quedarnos en América Latina. Vamos a centrarlo, exactamente. Y por otro lado, también ha habido de parte de la justicia de Estados Unidos un trabajo de publicación de estos actos de corrupción, porque Odebrecht tiene filiales en Estados Unidos y para tener una colaboración con la justicia de Estados Unidos, Odebrecht ha, dado elementos de prueba. Y la justicia de Estados Unidos ha publicado estos elementos, lo cual obligó a las fiscalías de América Latina de tomar cartas en el asunto, y eso es lo que explica por qué hay tanta publicidad en la prensa de América Latina hacia este escándalo Odebrecht, no solo por los montos, pero también por las personas que están implicadas en estos escándalos de corrupción que involucran, como lo mencionaste, inclusive a presidentes de la República. Pues de eso vamos a hablar, porque el señor Gaspar Estrada nos ha explicado la trama general, pero vamos a ejemplificar ahora con un ejemplo en concreto, con el caso de Perú, su país, señora Rivadeneira, porque en el caso de Perú los tentáculos de Odebrecht han llegado a las más altas instancias del poder, llegando a afectar a expresidentes de la República. Así es. Es en realidad muy triste porque los cuatro últimos presidentes desde la
desde que la democracia regresó al Perú, están involucrados en el caso Odebrecht, ¿no es cierto? Tenemos a Alejandro Toledo, quien se encuentra actualmente prófugo. Él ha recibido, según las investigaciones, según lo que se viene viendo, aproximadamente $20 millones. Luego tenemos Alan García, que está siendo investigado, y se calcula también que en su gobierno se recibió aproximadamente $9.6 millones. Tenemos a Ollanta Humala junto con su esposa, la ex primera dama Nadine Heredia. Ellos actualmente están en prisión y por haber recibido en su campaña del 2011 aproximadamente $3 millones. Y finalmente PPK, el actual presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, él también está en la mira de las investigaciones porque él fue ministro de Economía durante el gobierno de Toledo y firmó una ley para dar las obras justamente a Odebrecht. Imagino que los peruanos deben estar muy escandalizados viendo el panorama de todos sus presidentes y expresidentes implicados en la trama. Sí, es triste, es muy triste, sobre todo el caso de Alejandro Toledo. Yo diría que es más triste aún, porque él fue el encargado de devolverle la democracia al Perú, de, digamos, lavarle la cara a la corrupción, lavarle la cara al Perú y retirar la corrupción. Y luego uno se da cuenta que finalmente todas las marchas, todas las luchas que aparentemente le encabezaba, pues finalmente tenían detrás la misma corrupción que él decía haber borrado, haber desterrado. No sé, señor Gaspar Estrada, si a pesar de todo estamos ante la punta del iceberg o si quedan muchas revelaciones por conocer, si le queda mucho camino todavía a los escándalos de Odebrecht. Bueno, yo no sé si en el caso concreto de Odebrecht haya mucho más tela que cortar. Al menos en el caso brasileño me parece que las cuentas ya están bastante claras. Sin embargo, eso no quiere decir que en otros sectores de la economía en Brasil también existan casos de corrupción y que de hecho estos casos sigan alimentándose. A mí me parece muy relevante mencionar el hecho que el caso de Odebrecht en Brasil sucedió 10 años después de otro caso de corrupción, el Mensalão, que fue ampliamente abordado por la prensa brasileña, que casi le cuesta su reelección al expresidente Lula en 2006. Y sin embargo, a pesar de este gran escándalo, las prácticas políticas y la relación de promiscuidad entre el dinero y la política continuó a pesar de este escándalo. Y hemos visto en los últimos meses, inclusive esta misma semana, un senador, Aécio Neves, que fue candidato a la presidencia en 2014 contra Dilma Rousseff, estar involucrado en escándalos de sobornos con hechos que remontan a marzo del 2017. Es decir, a pesar del propio escándalo Lava-Jato, del asunto Odebrecht, de toda digamos, realmente marco político en Brasil, pues las cosas vemos, las prácticas no han cambiado y eso a mí me preocupa como ciudadano. Volvamos al caso peruano porque desde enero de este año hay abierta una comisión parlamentaria para depurar responsabilidades políticas en el caso Odebrecht. Le pregunto, Danay, ¿hasta qué punto está funcionando esa comisión parlamentaria? ¿Hay una verdadera voluntad política para depurar responsabilidades? Pues ahí el camino se vuelve estamos en un poco arenas movedizas, diría yo, porque efectivamente contra el expresidente Ollanta Humala sí ha habido una voluntad de investigar, de llegar hasta el fondo, tanto así que se pidió una prisión preventiva que para muchos resulta innecesaria, sobre todo porque el peligro de fuga, digamos, no estaba del todo comprobado. Sin embargo, a pesar de que habían declaraciones, por ejemplo, de Marcelo Odebrecht, señalando directamente a Alan García, a Keiko Fujimori y a Mercedes Arauz, que es la actual primera ministra del actual gobierno, pues sobre ellos en realidad no ha habido mucho. Recién con las publicaciones de la prensa es que los fiscales encargados han empezado a moverse, han empezado a pedir toda la documentación a Brasil para empezar a avanzar con la investigación. Entonces, yo creo que allí, de todas maneras, en el país hay ciertos tentáculos, vamos a decir, que agilizan algunas cosas y que le ponen en slow motion a las otras. Porque si algo estamos viendo claramente con el caso Odebrecht es que la corrupción es transversal, señor Estrada, a los colores políticos. En el caso de Argentina o Brasil son dos países que han cambiado de color político y tanto están implicadas las administraciones actuales de corte más liberal como las anteriores izquierdistas. Es decir, la corrupción es absolutamente transversal. Sí, bueno, lo vemos también en el caso peruano. Los presidentes que
que hemos mencionado, pues son de colores políticos diferentes. Yo creo que efectivamente lo que muestra, lo que pone en evidencia este caso de Brecht es justamente esta relación de promiscuidad entre el dinero y la política. La manera como se financian, cómo funcionan las campañas electorales, porque muchos de los casos de corrupción están ligados al financiamiento ilegal de las campañas electorales. El problema para mí es saber cómo vamos a resolver esto. Y ahí es donde las cosas no quedan tan claras, porque si bien hay esta acción de la justicia, sobre todo en Brasil, donde la justicia, digamos, está en el origen de estas pesquisas, el tema es cuál va a ser la consecuencia política de esto. Porque vemos en América Latina que hay cada vez un desencanto mayor con la democracia, con las instituciones, con ejecutivos que también son muy frágiles, ¿no? Y hasta ahora vemos que la clase política, la sociedad no ha encontrado la solución a este problema. Queda claro que la corrupción es un mal endémico en América Latina, pero hoy en día no hemos encontrado las respuestas a este problema. Parece que un buen punto de partida sería que el ciudadano exigiera que se clarifique esa financiación de las campañas electorales, que las leyes estén claras respecto a ello. Bueno, no solo que las leyes estén claras, sino que se apliquen. El problema de América Latina no es solo que las leyes existan, sino que permitan realmente un control. Y lo que hemos visto es que cuando hay en una campaña electoral una relación tan promiscua entre el dinero y la política, es decir, entre los empresarios que buscan obras públicas y los políticos que buscan dinero para financiar sus campañas, y en medio hay consultores en comunicación que ganan mucho dinero a raíz de estas campañas electorales, y que todo esto no está muy claro, pues queda claro que todo esto es un gran problema, y lo vemos en el caso peruano, lo hemos visto en el caso colombiano, donde también Odebrecht está involucrado en las dos campañas, la que ganó en 2014, la de Juan Manuel Santos, y la que perdió también, la de Oscar Iván Zuluaga. También lo vimos en México en 2012, lo hemos visto en Brasil. Entonces me parece muy, muy claro que ese tema, el tema del dinero y la política, tiene que ser asumido por la clase política, por la sociedad civil, para poder cambiar el estado de las cosas en América Latina. De otra manera, si bien las leyes existen, pues la corrupción estará ahí. Vamos a hacer una breve pausa en este punto. Muchísimas gracias, señor Gaspar Estrada. Gracias, Danae Rivadeneira. Despedimos en este punto a los telespectadores de France 24 en español, pero nosotros seguimos aquí, continuamos en Primera Plana. Parlez-vous Paris? Parlez-vous Paris? Et là, ça y est, on voit tout Paris. Bonjour, bienvenue en France. Waouh, magnifique. Du concentré de bonheur. Escuche la serie bilingüe Parlez-vous Paris en el portal RFI Saberes y siga descubriendo la vida parisina con ejercicios interactivos inéditos. Profundice sus conocimientos del idioma francés en savoirs.rfi.fr/es. Continuamos en Primera Plana hoy con Gaspar Estrada, director ejecutivo del Observatorio de América Latina en el Instituto de Ciencias Políticas de París, y también con Danae Rivadeneira, corresponsal de Radio Programas del Perú, la radio más escuchada de Perú. Y lo hacemos conociendo ya a nuestro personaje de la semana, que es Angela Merkel, la canciller que volvió a ganar el pasado domingo por cuarta vez de las elecciones legislativas de su país. Esta vez sí no lo tendrá nada fácil para lograr un pacto que se prevé que sea con los liberales y también con los verdes. Un tripartito será una novedad en Alemania, pero si algo han marcado estas últimas elecciones alemanas es la potencia de la ultraderecha, que ha llegado tercera fuerza política con más del 12% de los sufragios. Le pregunto, señora Rivadeneira, ¿qué supone para Europa y para el mundo, si hacemos la extensión, que la canciller Angela Merkel continúe 4 años más? Pues yo creo que hay que analizar bien esta victoria de Angela Merkel, porque es una victoria en todo caso relativa. Efectivamente, ella ha ganado las elecciones, pero es el porcentaje más bajo que ha obtenido en todo este tiempo. Desde 1949 es el porcentaje más bajo de este partido político, y yo creo que lo que denota, justamente como tú mencionabas, es una crisis de partidos políticos, porque efectivamente hay el surgimiento de partidos de ultraderecha, que es algo que se ve
en Alemania, que se ve en Francia, que se ve en Italia, que se ve en España. Y entonces yo creo que lo que finalmente demuestra es eso, es que hay una crisis, digamos, generalizada, un cierto desencanto hacia los partidos políticos tradicionales y ciertos partidos de ultraderecha justamente que están capitalizando esos votos y que están usando los temores, digamos, de la población. En el caso, por ejemplo, de Alemania vendría a ser el tema de la migración, que se ha convertido en todo un tema, y la precarización del trabajo, que también es otro gran tema. Claro, porque entramos en el tema de la crisis de los refugiados. No sé si el señor Estrada considera que esa crisis que vivió Europa a partir del verano de 2015 ha afectado en este auge de alternativa para Alemania, que es el partido de la ultraderecha alemana, que ha llegado con más de ese 12% de los votos. Pues diría sí y no. Sí, porque efectivamente ha revelado estas tensiones que existen en Alemania, que es el país más poblado de la Unión Europea, el más influyente, el más poderoso. Sin embargo, también demostró que Angela Merkel es capaz de tomar una iniciativa política. Y la gran crítica que se le ha hecho a Angela Merkel en los últimos 10 años es que ella, contrariamente a lo que ella podría augurar su estatus, es decir, tener una posición de liderazgo en Europa, ella lo que ha hecho, por el contrario, es tomar una actitud muy defensiva. Y eso ha implicado costos para la Unión Europea. Pienso en particular en la crisis económica y la crisis del euro en Grecia. Muchas personas acusan hoy en día a Angela Merkel de ser corresponsable del problema griego, en el sentido que si la Unión Europea hubiese tomado medidas preventivas para evitar que Grecia entrara en una espiral de sobreendeudamiento, hoy en día el euro no hubiera tenido los problemas que tiene hoy en día. La crisis de los migrantes reveló que finalmente, cuando existe un gran problema, Angela Merkel puede tomar una iniciativa política, porque nunca había sido parte de su plataforma, de la CDU, de su partido, recibir a tantos refugiados. Y el hecho que haya cambiado su posicionamiento, desde mi punto de vista, es una buena noticia, porque puede mostrar que a futuro Angela Merkel también puede tomar iniciativas políticas en Europa, y ese me parece que es el gran debate que hay hoy en día en Europa. Pues precisamente hablemos de Europa, señor Estrada, hablemos de esa dupla entre la canciller Angela Merkel y el presidente francés Emmanuel Macron. ¿En qué puntos coinciden y en qué otros divergen sobre la visión que ambos tienen de la construcción del proyecto europeo? Danae. Pues justamente yo creo que ahora Macron, el presidente de Francia, se está posicionando, yo diría, como tal vez el próximo líder de la Unión Europea. Yo creo que actualmente Angela Merkel tiene una posición tal vez de cierta desventaja, justamente por esta especie de confrontación que tiene con Donald Trump, que es abierta. Y por otro lado, yo creo que Macron viene justamente ganando la simpatía de Donald Trump, viene justamente con la última visita que hubo aquí hace unos meses, la visita también de Vladimir Putin. Entonces yo creo que él lo que está haciendo es tratar de acomodar las piezas para convertirse tal vez en el nuevo líder de la Unión Europea, y eso va en el sentido de del último discurso que tuvo en la Sorbona, donde llamaba justamente a la construcción de una Europa unida, y yo creo que le hacía de alguna manera la invitación directa a Angela Merkel a decir si aceptaba o no aceptaba eso de este nuevo reto, de unirse hacia la consolidación de la Unión Europea luego de la salida del Reino Unido del espacio europeo. Es cierto que hemos visto al presidente Emmanuel Macron esta semana en la Sorbona haciendo un discurso muy enérgico contra el populismo, contra el nacionalismo europeo. Le pregunto, señor Estrada, ¿cuáles son las principales divergencias? Vayamos a esos puntos donde habría diferencias entre el eje franco-alemán, entre Angela Merkel y el presidente Macron. Bueno, me parece claro que Alemania y su canciller Angela Merkel no quiere por el momento, y sobre todo por cuestiones de política interior, lo mencionabas por el tema de la coalición con el Partido Liberal en particular, Alemania no quiere hacer una mutualización de la deuda de la zona euro. La propuesta del presidente Macron de crear un ministro de finanzas de la zona euro también puede causar reticencias en Alemania.
Sin embargo, me parece que también Alemania se está dando cuenta que si se aísla, si no toma una iniciativa, será también difícil para Alemania mantener ese modelo económico que le ha permitido tener crecimiento económico y mantener toda esta red de empresas del sector industrial que exportan a la Unión Europea. Si no hay reformas en la Unión Europea de manera sustancial, estos populismos a los cuales hacías referencia, que han crecido en Europa en los últimos años, pues continuarán teniendo un discurso. Y me parece que el gobierno alemán y en particular Angela Merkel está dándose cuenta que si no toma una iniciativa política ahora, que hay un gobierno francés que quiere tomar una iniciativa política, que tiene apoyo de otros países de la Unión como Italia, por ejemplo, Alemania se va a aislar. Entonces, me parece que a pesar de estas divergencias, sobre todo en el tema de la economía, creo que hay un espíritu, hay una ventana de oportunidad hoy en día en el plano político para que se tome una iniciativa. Ventana que se podría abrir a partir de ahora, a partir de las elecciones alemanas. Digamos que este ha sido un compás de espera hasta consagrar a Angela Merkel como esa gran líder mundial, la más sólida quizá. Pues sí, el tema es que también llegó Emmanuel Macron y la llegada de Emmanuel Macron con un discurso europeísta, con una voluntad política de tomar iniciativas políticas, inclusive si salen de la carácter de unanimidad o de una voluntad de crear consensos. La gran novedad política del 2017 en Europa fue la elección de Emmanuel Macron. El liderazgo de Angela Merkel existe ya desde hace muchos años. En primer lugar, porque ella está en el cargo desde el 2004. Tiene una estabilidad política, tiene una fuerza política ligada a este tiempo. Tiene también el crecimiento de la economía alemana. Sin embargo, la gran novedad es Macron y hoy en día quien tiene la iniciativa política es él. Uno de los desafíos, sin duda, que va a afrontar Europa es el tema de la seguridad. Y precisamente de seguridad vamos a hablar hoy en la contraportada de En Primera Plana. De seguridad y del monumento más visitado de Francia, de la Torre Eiffel, porque presten atención, a partir de esta semana se va a construir un muro alrededor de la Torre Eiffel en cristal antibalas, un doble muro de más de 3 metros de altura, 10 meses de obras para construir el muro, será a principios de verano de 2018 cuando ya esté construido el muro entero, y $20 millones en costo para proteger el monumento de ataques terroristas. Les pregunto, Gaspar, Danay, ¿es algo extremo ya la seguridad que llegue hasta este punto? Danay. Yo creo que confirma que hay un peligro tal vez inminente. Me parece que es la respuesta más clara. Hay varios ya políticos franceses que han dicho, claro, no es lo ideal, pero nosotros tenemos una responsabilidad de proteger a la población ante un eventual ataque. Y es en ese sentido que se ha construido este muro, que se va a construir este muro de cristal. Ahora, eso también plantea, digamos, varias otras opiniones, varias otras apreciaciones sobre el hecho, porque muchos dicen que el hecho justamente de ponerle un muro alrededor de la Torre Eiffel, lo que va a hacer es hacer de eso un blanco mucho más apetecible, que tal vez las formas de los ataques terroristas se pueden sofisticar y en realidad hacer que este muro de cristal se convierta en realidad en un escenario para un ataque mucho más terrible. Es que precisamente durante este año la capital francesa, algunos de los escenarios de esos ataques han sido algunos de los puntos más turísticos de la capital, como la Catedral de Notre Dame, los Campos Elíseos. El terrorismo en sí busca esas vitrinas mediáticas, ¿no, Gaspar? Claro, y creo que la propia experiencia lo demuestra. Los ataques a las Torres Gemelas fue un ejemplo muy claro de eso. Hay que atacarse a los símbolos, ¿no?, del mundo occidental. Y París hasta ahora ha sido atacada por su art de vivre, como se dice en francés, los bares, los restaurantes. Pienso evidentemente a los atentados del 2015, ¿no?, en noviembre del 2015. Sin embargo, atacarse un símbolo no solo de Occidente, pero también del cristianismo, como podría ser Notre Dame, pues también permitiría de entrar en la narrativa de estos terroristas en el conflicto entre civilizaciones. Al menos esa es la manera como ellos les gustaría presentar, ¿no?
esta guerra o esta lucha civilizatoria desde su punto de vista. En cualquier caso, blindar la Torre Eiffel parece un símbolo muy potente respecto a las libertades de Occidente. Es blindar un símbolo. Sí, pero digamos que es un símbolo, pero también me parece importante que, bueno, los gobiernos están tomando cartas en el asunto porque ven que los peligros aumentan y si bien no existe el riesgo cero, siempre cuando hay un atentado se plantea cómo se puede explicar que los servicios de inteligencia no hayan conseguido capturar o prevenir estos atentados. Y me parece que desde ese punto de vista los gobiernos lo que están haciendo es tomando actitudes o medidas muy, muy, muy drásticas en el plano de la prevención, pero que tienen como objetivo evitar este proceso en incompetencia. Y además la economía cuenta, Danae, porque cada año visitan la Torre Eiffel más de 6 millones de turistas. Así es, y justamente después de los atentados hubo un bajón, hubo ciertos... Importante. Sí, hubo un bajón importante, entonces lo que se espera es que, digamos, con eso darle seguridad al turismo, a los turistas de todo el mundo para que regresen, para que visiten en total tranquilidad. Ahora, también se planteaba la cuestión de si es que ahora que esto va a estar blindado, se va a convertir tal vez en... se va a privatizar eventualmente todo lo que esté dentro o al costado de la Torre Eiffel, de repente pues ya no sea tan público, sino que sirva para generar otros ingresos, ¿no? Ya ven, el reto de la seguridad, ese muro que estará construido a principios de verano de 2018. Les quiero agradecer, Danae Rivadeneira, corresponsal de radioprogramas del Perú, la radio más escuchada del Perú, que haya acudido hoy con nosotros a esta mesa de En Primera Plana. También al señor Gaspar Estrada, director ejecutivo del Observatorio de América Latina en el Instituto de Ciencias Políticas de París. Y a todos ustedes les esperamos en esta mesa En Primera Plana la próxima semana. Gracias.